Hola, hola, ¿cómo están? Me encanta nuevamente conectarme a esto que se llama Especiales Desafío en esta versión virtual de nuestro podcast con esos artistas que honran y hacen grande el nombre de Dios. Hoy me encuentro con Sara Daniela. Ella es una artista colombiana y la tenemos hoy aquí para preguntarle un poco de su música, de quién es ella, cómo arranca, pero sobre todo que ustedes conozcan su historia, su testimonio, que los va a conectar directamente al cielo. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy contenta de estar aquí acompañándolos hoy. Sara, cuéntanos cómo arrancas tu carrera para los de pronto que no te conocen de nuestra audiencia, que nos cuentes un poco de ti. Bueno, yo arranco desde muy pequeña en la música, mm, pero empecé a cantar alrededor de mis 15 años. Empezamos como a tomarlo como ya un proyecto de vida. Siempre he sido muy apoyada por mi familia, siempre han estado detrás de mí y han como puesto un granito de arena para sacar mi proyecto de vida adelante. Empecé haciendo música, cantando en bares, cantando en concursos, en festivales. Y empecé haciendo música en inglés. Inicialmente yo escribía música en inglés, no escribía música en español. Me costaba mucho porque era una persona muy tímida. Entonces sentía que de alguna forma el escribir en inglés como que me ponía detrás de esa barrera. Porque las personas que me rodeaban pues usualmente no lo entendían. Entonces era como yo lo podía entender, pero las demás personas no. Y empecé así, luego llegué, estudié música como alrededor de mis 20 años, gané una beca en EMAT y empecé a estudiar música, profesionalizarme. Tuve que dar un paso de pausa en mi carrera en ese tiempo para poder terminar mis estudios, cumplir con mi beca. Y allí es cuando ya decido tomar otro camino con mi música y aceptar como ese llamado de Dios y dejar todo atrás, dejar ese proyecto antiguo. Yo antes tenía un nombre artístico, tenía una banda, cosas muy diferentes y ahorita pues estoy en ese nuevo caminar. Y mira, Sara, que ese tipo de cambios no son fáciles, pero traen mucha recompensa. Me gustaría preguntarte cuál fue ese momento específico, ese testimonio así de una manera corta, en el que sentiste que Dios te dijo, oye, Sara, tienes que hacer esto. Siento que es el momento en que tienes que dar un paso más, un nivel superior. Bueno, yo creo que fue desde muy chiquita que Dios ya me había llamado, pero de alguna forma yo no quería aceptar ese llamado porque, no sé, yo sentía como Dios, te equivocaste de persona, como que de pronto no era yo la persona idónea para, porque me subestimé mucho. Yo decía, Dios, pero yo soy muy tímida, pero yo no tengo ni idea. Y por mucho tiempo como que yo no acepté ese llamado, traté de ignorarlo también. Pero Dios siempre estaba tocando la puerta, siempre estaba diciéndome, es momento, es momento, es momento. Yo creo que Dios fue muy paciente conmigo. Todo el tiempo estuve esperando a que mi corazón estuviera listo para aceptar ese llamado, porque Dios es así, Dios no es a la fuerza y usó un momento muy importante en mi vida en el que yo me voy de mi casa, empiezo un periodo de rebeldía, buscando satisfacer muchas cosas en el mundo, de muchos vacíos con los que yo había crecido. Y es allí, en medio de encontrarme en la calle, en esa soledad, que yo tengo un encuentro con Jesús nuevamente. Yo conozco a Dios desde muy chiquita, pero empecé a hacerme muchas preguntas, empecé a invadir mi mente con muchas cosas, ¿sabes? El campo de batalla más difícil es la mente. Y yo creo que una de las cosas más difíciles fue lidiar con eso. Y Dios permitió que yo llegara a todo eso para poder encontrarme con nada en la vida y decir, tienes razón, como Jonás. Siento que fue exactamente igual. Yo me identifico mucho con Jonás y su historia, porque Dios hizo lo mismo conmigo hasta que acepté el llamado y dije, no entiendo nada, no sé nada, pero voy a caminar en fe creyendo que tú me vas a respaldar. Wow, y mira que eso es lo más importante, que Dios siempre nos respalda, Dios siempre nos saca de lugares que a veces a nosotros nos cuesta salir, nos cuesta dar ese paso, pero siempre con Dios tenemos un paso seguro, porque Él nos permite que tal vez las aguas se muevan para tener un mejor cambio. Nos duele, sí, los cambios duelen, pero es algo que es sumamente mejor. Sara, me gustaría preguntarte un poco de esta nueva canción que sacas. Me gusta que es un género
pop rock worship. Yo soy fan del worship. Me gusta mucho que lo conecta a uno mucho con Dios. Cuéntanos un poco de esta canción. Huracán es una canción que escribo en ese periodo en el que viví soledad a raíz de mis malas decisiones, ¿sabes? Como jóvenes, siento que la etapa universitaria es una etapa muy tentada, en la que tenemos como esa libertad, ese libertinaje expuesto, cosas que de pronto para nosotros son deliciosas a nuestros ojos y es como tener ese libre albedrío de decir, lo hago, lo dejo. Y en mi caso era como ese afán de encontrar rápido ciertas cosas, fama, ser alguien, el afán de sentir que había cierto temor al futuro y no dejar todo en control de Dios. Ahí es cuando tomo como esa decisión de irme y, y empiezo ese trasegar de escribir esta canción. Vuelvo a mi casa y tengo ese encuentro con Jesús y no sabía cómo hablar con él después de todo lo que había pasado. Yo sabía que él entendía totalmente, pero no me salían palabras, así que usé los dones y talentos que me había dado, que finalmente era la música, y empecé a escribir y a cantar. Y básicamente Huracán es una oración que escribí, una charla que tuve con Dios. Wow. Costó y al final la uní, no era una canción que iba a lanzar, realmente yo la tenía como muy íntima mía, pero Dios me dijo, hazlo. Si esta canción no ha sido un momento de quebrantamiento, podrá quebrantar a otros y hacerles entender que en momentos de soledad siempre está, todas las pruebas siempre están, porque no ha sido solo pruebas como Sara Daniela, sino como familia, lo que hemos vivido alrededor de nuestros años. Entonces, creo que Huracán reúne todos los testimonios que tenemos en casa, en mi familia, en mi vida, en una sola canción y es levantarnos como un huracán. Yo le decía a Dios, en el coro dice como un huracán, yo me levantaré, no me rendiré. Y eso era lo que yo le decía a Dios, listo, Dios, me caí, pero te prometo que me voy a levantar. Y no sé cómo, pero si tú me trajiste acá, dice la palabra que Él no va a descansar hasta terminar lo que ha comenzado en nosotros. Y yo le dije a Dios, yo sé que tú lo vas a terminar y yo no me voy a rendir a último momento. Entonces creo que eso es lo que habla Huracán. Wow. Me gustaría que nos contaras o nos, digamos, nos contaras una frase, una parte, una estrofa de esa canción que te lleva a ver la gloria de Dios, porque el testimonio que hay detrás realmente es increíble. Pienso que esto puede ayudar mucho para la transformación de corazones de jóvenes que pueden estar escuchando esta entrevista. Creo que la frase que más me queda es tuve que levantarme, volver a ser fuerte, tuve que volver a ser valiente y volví a correr a ti porque en ti ya lo entendí. Eh, Esta parte es cuando llega ese punto en el que tú tocas fondo y te encuentras con nada, pero es Jesús metiendo su mano en el agua en medio de la tormenta, sacándote y diciéndote, aquí estoy, no hay nada, tu barco se hundió, todo se hundió, no tienes a nadie, pero me tienes a mí. Y yo te voy a levantar y con la misma fuerza del huracán vamos a vernos a levantar y ese resplandecer de ese cuarto frío como Jonás dentro de esa ballena, ese cuarto frío que vivió durante muchos años, Dios vino a darle luz. Entonces creo que esa es como la palabra que yo dejaría. Nunca es tarde y Jesús está ahí para levantarnos. ¿Cuál sería ese desafío que tú le entregarías a los jóvenes que te pueden estar escuchando o a las personas que independientemente de su edad pueden estar viviendo lo mismo que tú? ¿Cuáles serían de pronto esas palabras de parte de Dios que les dirías? Yo les diría que dejen todo en control de Dios, porque cuando yo traté de tener el control, eh, toqué fondo, me caí, fue una época muy difícil y como jóvenes queremos tener todo el tiempo el control, pero es importante que aprendamos que a pesar de que no entendamos, no necesitamos entender y no necesitamos buscar la aprobación de los demás. En todo lo que hagas, agrada a Dios. Eso le decía hace poco en una entrevista y eso, si lo aprendes, aprendes a vivir. No hagas las cosas para agradarte a ti mismo, para agradar a los demás. Como jóvenes agradamos todo el tiempo a los demás, pero al final de cuentas cuando estás solo, como de pronto yo me vi, llamé a muchas personas, ninguna estuvo, realmente la única que volvió por mí fue mi mamá y Jesús me habló mucho a través de ella y entendí eso, entendí que no tenía por qué haber pasado por todo eso, por tratar de buscar la aprobación,
de personas, del medio, del mundo, sabiendo que la única aprobación que yo necesitaba era la de Jesús y fijar mis ojos en Él. Ese sería el consejo que yo les daría. Mira que hablando contigo se me viene un salmo a la cabeza y es Salmo 145:14. Lo quiero compartir contigo y con nuestra audiencia y dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Literal, Total. siento que esta canción trae eso, trae, digamos, ese lugar donde podemos colocar esa maleta, tal vez esa carga que se vuelve insostenible, tal vez ese martillito para esconder ese chichón hasta que se desaparezca, porque Dios es el único que quita absolutamente todo. Realmente muy, muy bendecido de tener este espacio contigo y me gustaría preguntarte, Sara, eh, ¿cómo podemos encontrarte en las plataformas y en las redes sociales? Y además, si en estas redes sociales tienes algún contenido especial en el que quieras compartir, mira, sale tales días a tal hora para nosotros estar súper pendientes. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Sara Daniela Música y en plataformas digitales como Sara Daniela. La canción también está disponible en todas las plataformas de streaming. Y subo contenido cristiano, contenido para evangelizar. Yo creo que las redes sociales deben ser usadas para el reino de Dios. Y yo tenía una red social antigua con mi anterior el nombre artístico y demás, y yo decidí cancelarlas todas y volver a empezar de cero. Y estoy trabajando en eso, en construir una comunidad que conozca de Jesús. Hace poco leí un versículo que me decía que debíamos ir por los perdidos, que el Señor se deleitaba en los pastores que iban por sus ovejas perdidas. Y creo que las redes sociales es uno de esos medios. Yo suelo subir contenido durante jueves y viernes, así que pues ahí pueden estar muy pendientes, tanto en YouTube como en mis redes sociales. Sara, muchas gracias. Y me gustaría para concluir preguntarte algo y es que de pronto es la recompensa que te dejó este cambio. Digamos, te entendía en al comienzo de esta entrevista que cantabas música para el mundo, que estabas en ciertos lugares y Dios te llamó. No fue de pronto una decisión fácil, pero dejaste todo por Él. ¿Qué recompensa te deja? ¿Qué te dicen las personas que se quedaron en ese mundo atrás? Yo creo que la recompensa ha sido la libertad que he tenido. He tenido libertad no solo en mi vida, de muchas ataduras del pasado, de cosas generacionales, pero no solo la he visto la libertad en mi vida, sino en mi familia y en las personas que me rodean. Creo que esa es la recompensa más grande. Finalmente, nosotros estamos aquí también para ayudar a otros y si Dios lo ha hecho a través de mí, ha sido muy lindo poderlo ver, el fruto que ha dado en mi familia y en las personas que están a mi alrededor. Y creo que de lo que queda atrás es lindo saber que es triste por un lado saber que personas se quedaron y tal vez tomaron la decisión de seguir en esa esclavitud, de pronto de buscar en el mundo cosas que de pronto nunca los van a saciar, pero es lindo saber que ya no hago parte de eso y que soy una persona diferente y que puedo verme con los ojos que Jesús me ve. Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado en Especiales Desafío y esperamos tenerte presencialmente en nuestro podcast, que Sí, sabemos un poco más a fondo en las entrañas de tu testimonio. Nos encantaría tenerte aquí. claro que sí. Y a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado nuevamente con Especiales Desafío. Nos encanta tener personas que honran todo el tiempo el nombre de Dios. Realmente muy bendecidos de haber tenido a Sara. Esperamos que ella acepte el reto, el desafío de venir presencialmente. Les damos, Total, sí. les damos las gracias y esperamos que esto sea de bendición para su vida. Y si usted conoce a alguien que necesita este testimonio, conocer algo de esta canción, no olvide activar la campanita, pero sobre todo compartir, porque lo importante de lo que hacemos hoy y siempre es compartir el nombre de Jesús. Les damos las gracias y los bendecimos.